Buenas tardes, profe. Bueno, a partir de este momento se está grabando la sesión de hoy, 20 de abril del año 2021. Son las 16:01. Vamos a continuar con la sesión. Y recordaremos que teníamos un ejercicio que es ventas, publicidad y costos. En la clase anterior vimos las pruebas de multicolinealidad, vimos la parte teórica sobre el índice de condición de número y el factor de inflación de varianza. Aquí teníamos estos datos que ustedes ya copiaron o ya tienen en su cuaderno o en su teléfono o en su computadora, que es ventas, publicidad y costos. Se vio cómo se calcula el factor de inflación de varianza, los criterios para determinar si hay o no correlación. Vimos un ejercicio de cómo hacerlo en R con esta instrucción. Y tenemos aquí las variables en la regresión. Es costos y publicidad. Entonces, también vimos los criterios del índice de la condición de número. Y aquí teníamos un ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio en Gretel. Pueden ver ahí la pantalla de Gretel, para lo cual yo ya tengo cargado el archivo. Y los datos son estos de ventas, de publicidad y de costos. Entonces, al hacer el modelo en Gretel, vemos mínimos cuadrados ordinarios. Y lo importante aquí es identificar cuáles son las variables, o cuál es la variable dependiente, mejor dicho, y cuáles son las variables independientes o regresoras, como lo dice el software de Gretel. ¿Cuál sería la variable dependiente? Compañeros y compañeras. Ventas. Ventas, muy bien. La variable dependiente es ventas. Entonces la variable publicidad es regresora y la variable costos también es regresora. Es lo que tenemos que seleccionar. Decimos aquí, le damos clic en aceptar. Y ya pueden ver el resultado. ¿Lo pueden ver? Solamente, por favor, díganme. Sí, profe. Bueno, ya pueden ver el resultado. Y de este resultado, lo que me interesa es ver estos criterios llamados índice de condición de número o factor de inflación de varianza. Entonces, en el contraste, perdón, en el análisis, aquí en la pestaña que dice análisis, vamos a ver la prueba que dice colinealidad. Aquí está colinealidad. Y entonces, como ven, en Gretel no hay que hacer ningún cálculo, sino que nos da directamente, aquí dice factores de inflación de varianza, PIF. Factores de inflación de varianza. El valor mínimo posible es 1.
Dice valores mayores que 10 pueden indicar un problema de colinealidad. Este texto ya lo trae por default. Son los criterios que nosotros ya vimos aquí. En esta lámina yo presenté los criterios. Exactamente lo que dice el software. Y aquí en esta. Entonces, el valor calculado por Gretel de BIF es 502 y 502. Exactamente lo mismo que dio el software de R. Es lo mismo, se obtienen los mismos resultados. Entonces, ya solamente es aplicar los criterios, cosa que ya vimos la clase pasada. En este momento solo estoy diciendo cómo se calcula o cómo se obtiene en el software. Y aquí tenemos BIF, tenemos la fórmula, explica la fórmula. En el caso de Gretel nos da otra medida que son los diagnósticos de colinealidad de Beasley, de Cook y de Welch. Y bueno, esto aunque no lo vimos, pero son otras medidas. Aquí está el lambda, la condición de número, el índice de condición, fíjense aquí está el índice de condición, y la constante de publicidad y de costos. O sea, este es el valor de beta 0, de la constante de publicidad y de costos. Por lo tanto, vean que en el caso de el índice de condición de número para la variable constante en un lambda de 0.030 es de 0.32. Para publicidad de 0.17 y para costos 0.001. Y para un lambda de 0.003, aquí me da un índice de condición de 30. Y aquí dice, de acuerdo con BKW es Beasley-Welch, la condición mayor que 30 indica una fuerte dependencia lineal. Entonces, vean ustedes que el resultado de la cuenta de condición es 10. Por lo tanto, no estamos en una fuerte dependencia lineal. Aquí lo podemos constatar, y por el lado del índice de condición, que es este, solo lo vemos a un nivel de lambda de 0.003. Por lo tanto, no hay problema de una multicolinealidad fuerte. Espero que con esto se pueda entender y cómo se obtiene el resultado en Gretel. Para lo cual, con los datos que ya se presentaron, hagan el ejercicio, por favor, en Gretel. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, estos datos recuerden que ya los copiaron o ya los capturaron en su teléfono o en su computadora. Ahora les pido que hagan tal como yo lo hice, hagan el ejercicio en el software Gretel. Para hacer la actividad vamos a dar un tiempo de unos máximo 10 minutos.
Maestro, A sus órdenes. disculpe, ¿hay la posibilidad de que pueda repetir cómo hizo el ejercicio? Es que fui por mi cargador y ya no alcancé a ver todo. Por favor. Bueno, aquí tienen a la vista los datos que ya cargué en el archivo, es lo que van a hacer ustedes. El modelo, mínimos cuadrados ordinarios, detectar o definir quién es la variable dependiente, como lo decía el compañero, son ventas, publicidad y costos son las variables regresoras, que decimos aceptar. Una vez que ya realizó la regresión, en la pestaña de análisis, aquí está colinealidad, y es todo lo que tengo que hacer. Aquí está ya el resultado de el indicador BIF, que son los factores de inflación de varianza, y de la condición de número que está por acá. Gracias. Esos se cargan desde Excel, ¿verdad, profesor? Puede cargarlos desde Excel o cargarlos directamente uno por uno en Gretel. Bueno, gracias. Es más fácil desde Excel. Ujú.
Bueno, ¿ya terminaron? Ya, profesor. Ok. Entonces pudieron obtener el resultado, ¿no? Sí. Ok. Bueno. Ahora vamos a empezar un tema nuevo que se llama análisis de regresión múltiple con información cualitativa. Estas variables que tienen información cualitativa, o sea que no son números, que son letras, se llaman, ¿cómo se llama? Variables dummy. Y vamos a ver ahora cuando hay una sola variable binaria independiente. Entonces, el texto dice, perdón. En algunos casos, ciertas características tomadas de una población y recopiladas a través de una muestra no corresponden a variables cuantitativas. Por ejemplo, si se encuesta un conjunto de personas, puede ser importante preguntar información respecto a su sexo, la raza, la región de origen, el estado civil, el estrato económico, etc. Estas variables son denominadas variables cualitativas y su tratamiento o análisis en los modelos econométricos tiene una connotación diferente a las variables cuantitativas. En síntesis, las variables cualitativas son aquellas que no son números, que son letras, pero que no son números. Por medio de asignaciones numéricas específicas de escala ordinal o cardinal, las variables cualitativas pueden ser registradas en un modelo econométrico. Un ejemplo de escala cardinal es la variable género, en donde el investigador puede asignar esta variable a una serie de observaciones numéricas, como se describe a continuación. Aquí en este ejemplo tenemos que la variable se llama género y posee dos valores, hombre y mujer. Sin embargo, para poderlas entender en el contexto de una regresión lineal en la cual obviamente el valor original es hombre y mujer, tendríamos que codificarlas de esta forma. Aquí dice en el texto, en este sentido, a todas las observaciones correspondientes al sexo femenino, le será asignado el número 0 y a las del sexo masculino el número 1. O viceversa, no importa. El hecho de que tenga 0 mujer o 1 hombre no está en función de quién es más importante, si el hombre o la mujer. Puede ser al revés, lo que únicamente identifica, es un identificador para la codificación, el 1 y el 0. Es solamente para eso, no implica un orden de importancia. Esta variable recibe el nombre de variable dummy, debido particularmente a que solo podrá tomar dos valores, 1 y 0. Es indistinto para quien se asigna 1 o 0. Este es un ejemplo de una variable dummy llamada género y que solo posee dos valores, 1 y 0. Y si es hombre, aquí se le asigna 1, y si es 0, mujer, o viceversa, no importa. Por otro lado, un ejemplo de una variable que puede ser representada en escala ordinal es el estrato económico. El nombre ordinal se refiere a que en la estructura de registro el orden tiene una gran relevancia. El investigador puede conformar la variable de la siguiente manera. Aquí está otro ejemplo. Ya no es una variable dicotómica, o sea que posee dos valores. Ahora esta variable
categórica se llama estrato y se le asigna un valor 1 si el hogar pertenece al estrato 1. Puede ser clase social, lo que ustedes quieran, pero es un estrato que identifica. 2, si el hogar pertenece a el estrato 2. Aquí cuando dice estrato podríamos verlo por una clasificación en un rango de salarios, pudiera ser. 3, si el hogar pertenece al estrato 3. 4, si el hogar pertenece al estrato 4. 5, si el hogar pertenece al estrato 5. 6, si el hogar pertenece al estrato 6. No quiere decir que este hogar sea más importante que este otro hogar. Todos los hogares son importantes, solamente sirven para clasificarlos dentro de un contexto que estamos estudiando o analizando. Eso es lo que quiere decir esta clasificación en esta variable categórica llamada estrato. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros y compañeras? Nada más si No, lo profe. vamos a ver con algún ejemplo. Sí, claro. Sí, claro, lo Ok. vamos a ver con un ejemplo. La siguiente sesión. En este momento estamos viendo la teoría. Y voy a ver un ejemplo con el último tema. Y la clase siguiente vamos a ver un ejemplo aquí. Pero, bueno, un ejemplo ya en el software. En este momento estamos viendo un ejemplo solamente desde el punto de vista del modelo. En este modelo, vean ustedes que la variable trabajo, T, quiere decir en el tiempo T. Esta T minúscula hace referencia al tiempo T. En este caso, la variable trabajo, que es el número de horas trabajadas al mes, es igual a beta 1, bueno, la constante o ordenada al origen, más un beta 2, o sea, el coeficiente que multiplica a la variable salario, que es el ingreso laboral, más un coeficiente beta 3 que multiplica a la variable género. En este caso género, obviamente, pues solamente tiene dos niveles, que son masculino o femenino, o hombre o mujer, pero que se asignan por 1 o 0. Y en el caso de la variable estrato, que es el nivel de estrato económico del hogar, es el coeficiente beta 4 por la variable estrato más su respectivo error. Y aquí está conformado un modelo econométrico. Este es un modelo econométrico que tiene una variable cuantitativa, que es salario, y tiene dos variables dummy, que son género y que son estrato. Aquí está un ejemplo. La siguiente sesión lo vamos a hacer con datos para que podamos ver cómo se interpreta este modelo econométrico. Yo les pido que si quieren tomen foto o captura de esta lámina para que tengan el ejemplo de lo que es un modelo econométrico con variables binarias o categóricas. ¿Ya quedó? Sí, profe. Gracias. Bueno, bueno, aquí en esta representación tiene un orden porque este estrato económico, imaginemos que este 1 es el estrato económico más alto y este estrato 6 puede ser el estrato económico más bajo. Pudiera ser aquel que gana un salario mínimo, ¿no? O al revés, este que gana un salario mínimo, este que gana 2, este que gana 3, este que gana 4, este que gana 5 y este que gana 6 o más salarios mínimos. Eso lo define el investigador. Pero estamos hablando de que hay una diferencia entre cada uno de estos estratos. Hay un orden. Vean ustedes ahora, en este caso, existen variables categóricas no ordenadas. Por ejemplo, considere la variable cualitativa que representa la región a la que pertenece un conjunto de hogares.
Puede ser la variable región, en este caso estamos hablando de la variable región, que hace referencia a 1 si es oriental, 2 si está en la región pacífica, 3 si está en la región central, 4 si está en la región atlántica o 5 si es en el resto de la región. Entonces vean ustedes cómo aquí la región oriental no es más importante que la pacífica o la pacífica sea más importante que la atlántica. Simplemente es un identificador para clasificar diferentes tipos de regiones. Pero dice no ordenada. Es una variable categórica, pero no ordenada. Con respecto a esta que sí es una variable categórica, pero sí tiene un orden. Aquí en esta otra variable pudiera ser religión. 1 si es católico, 2 si es evangelista, 3 si es pentecostés, etcétera, etcétera. Pero ninguna religión es más importante que otra. Solamente es un identificador para la codificación y la inserción en un modelo de regresión múltiple, en un modelo econométrico de regresión múltiple. Aquí una nota dice, sin embargo, la combinación de categorías de región se puede convertir en un sistema de variables dummy. D1 es igual a 1 si pertenece a oriental. D1 puede ser igual a 0 en otro caso, ¿no? D2 es igual a 1 si pertenece a la pacífica. D2 igual a 0 en otro caso. Vean ustedes que este sistema podría ser dicotómico. 1 si pertenece a oriental, 0 si pertenece a otro. Aquí 1 si pertenece a oriental, 0 si pertenece a otro. O sea, se podría hacer una subclasificación y así para cada uno de estos. Pero se debe tener en cuenta que el número de variables dummy de este sistema es igual al número de categorías menos 1. De nuevo, se debe tomar en cuenta que el número de variables dummy en este sistema es igual al número de categorías menos 1. Si se incluye el número de variables dummy igual al número de categorías, se genera multicolinealidad perfecta en el modelo, por lo que los estimadores no se pueden estimar. Eso es importante tomarlo en cuenta si se quiere hacer una clasificación de este tipo. Si no, asignar valores diferentes, como en este caso, para poder hacer la regresión y no tener ningún problema. Las utilidades de las variables dummy sirven para mostrar cambio en intercepto, sirven para mostrar cambio en pendiente, sirven para mostrar cambio en pendiente y en intercepto, y de acuerdo con ello, las dummy pueden ser entonces utilizadas para mostrar la existencia de cambio estructural. Aquí tenemos una serie de datos que pido que copien en su teléfono, en una imagen o una captura de pantalla, pero que nos va a servir para hacer un ejercicio. Vean ustedes aquí, tenemos 1, 2, 3, 4 variables. Esta otra parte es continuidad de la tabla. Como ya no ocupo acá, pues la puse acá. Vean, tenemos el número de esquiadores. Si esta lectura y esta asistencia de esquiadores es en fin de semana, si es en fin de semana, es sí. Si no es fin de semana, pues obviamente es no. Estos esquiadores no acudieron en fin de semana. Las pulgadas de nieve de esta fecha o este día o este tiempo
fue de 22 y la temperatura en grados Fahrenheit fue de 24. Ya. En este otro dato tenemos que en este tiempo T asistieron 337 esquiadores, no era fin de semana, había 17 pulgadas de nieve y 25 grados Fahrenheit, y así para cada uno de ellos. Aquí en este caso asistieron 545 esquiadores a este lugar, un lugar imaginario o hipotético, donde sí era fin de semana, había 24 pulgadas de nieve y 17 grados Fahrenheit. Y como ven, aquí tenemos una variable dicotómica, una variable dummy, una variable que no tiene números, sino tiene palabras, no, sí, no, sí. Entonces estas podrían ser sustituidas para realizar el ejercicio. Lo vamos a ver la siguiente sesión para ver la interpretación de estos datos. Este es un ejemplo de variables binarias dummy. ¿Ya hicieron la captura de pantalla de estos datos? Sí, profesor. Yo les pediría que, bueno, después, al rato, cuando tengan tiempo, pues los capturen en Excel para hacer el ejercicio. Ya la siguiente sesión, pues ya los tendrán capturados, ya nada más los importan y van siguiendo lo que yo haga. Bueno. Maestro, ¿solo es de esquiadores a 735? ¿Aquí? ¿A este dato? Sí. 732. No, por eso Ah. nada más son esos datos. Ya no hay una segunda parte. No, o sea, es que es una serie de estos datos aquí y luego continúa acá. De 735 continúa a 648 y todo esto hasta Ok, acá. gracias. O sea, toda la serie está dividida en dos partes porque hacerlo en una sola parte serían números muy chiquitos y no los verían. Entonces empieza por el lado derecho. Por el lado izquierdo. Aquí. Izquierdo. De mayor a... Esquiadores, 402. Ajá. Son estas 4 columnas. Esquiadores, fin de semana, nieve, pulgada. Solo son 4 columnas. ¿Sí? Sí. Empieza aquí, termina aquí en 6, ¿no? En la primera parte. Y luego, abajo de este 735, pues va a 648, no, 148, y así sucesivamente hasta Ya entendí. 762, no, 11K24. Gracias, profesor. De nada. Bueno, como decía aquí, existe algo que se llama cambio estructural. Bueno, vamos a ver ese tema. Contrastes de cambio estructural. Y para poder explicar este ejemplo de forma muy ilustrativa, dice, cuando utilizamos un modelo de regresión que implica series de tiempo, tal vez se dé un cambio estructural en la relación entre la regresada y las regresoras, o la dependiente y las independientes, como quieran llamarle. Por cambio estructural nos referimos a que los valores de los parámetros del modelo no permanecen constantes a lo largo de todo el periodo. A veces el cambio estructural se debe a fuerzas externas. Dice, por ejemplo, el embargo petrolero impuesto por la OPEP en 1973 y 1979, o la Guerra del Golfo de 1990 a 1991, o a cambios en las políticas, como la transformación de un sistema de tasa fija por otro sistema flexible, alrededor de 1973. ¿Cómo saber de verdad que de verdad ocurrió un cambio estructural? Considere los datos de la siguiente tabla, o sea, esta tabla, sobre el ingreso personal disponible y el ahorro
personales en miles de millones de dólares para Estados Unidos de 1970 a 1995. Suponga que deseamos estimar una sencilla función de ahorro que relacione el ahorro con el ingreso personal disponible. La variable independiente, o sea, las X, se va a llamar ingreso personal disponible, que es IPD, y la variable Y es la variable dependiente y se llamará ahorro. Como lo vemos aquí, tenemos la observación en el tiempo, la variable ahorro y la variable ingreso disponible personal. Es esta, ¿no? Ahora, como tenemos los datos, se puede calcular una regresión por mínimos cuadrados ordinarios de Y sobre X. Pero al hacerlo, afirmamos que la relación entre ahorros e ingreso personal disponible no cambió mucho durante el lapso de 26 años. Este tal vez sea un supuesto difícil de creer. Por ejemplo, se sabe muy bien que en 1982 Estados Unidos experimentó su peor recesión en tiempos de paz. La tasa de desempleo civil alcanzó 9.7%, la más alta desde 1948. Un suceso como este pudo perturbar la relación entre ahorro y el ingreso personal disponible. Aquí quiero hacer un paréntesis. Lo que estamos viviendo en esta pandemia a nivel global. Y si analizamos los datos de México, de la tasa de crecimiento y el índice, la tasa que mide la inflación, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, por medio de este indicador se mide la inflación, como ustedes ya lo saben y lo han visto en algunas otras asignaturas. Si analizamos, veremos que hay una caída abrupta en la tasa de crecimiento. De hecho, hay un crecimiento, esto se permite en el argot del lenguaje de los economistas, que solamente los economistas entienden, una tasa de crecimiento negativo, o sea, crecimiento negativo, o sea, crece para abajo, ¿no? Entonces hay realmente un decrecimiento, porque recordarán que el año pasado llegamos por ahí de, me parece que menos 18%. En promedio fue de menos 8% en promedio, pero el pico más bajo que tocó el indicador fue menos 18%. Bueno, haciendo esta analogía con esta parte de cambio estructural, obviamente tendremos un cambio estructural en la relación de crecimiento o en la serie de crecimiento que podamos identificar tal vez de los últimos 20 años. Y eso nos permitiría hacer un análisis con lo que vamos a ver en este momento, que es el contraste o test de Shou, para poder identificar precisamente si hubo cambio estructural. Es evidente que la situación de la pandemia pues llevó a muchos países, si no es que a todos, incluyendo tal vez a China, en un cambio estructural de su modelo de crecimiento económico. Bueno, vamos a ver entonces que para ver lo anterior de esta serie, vamos a ver que se puede dividir en dos periodos, de 1970 a 1981 y de 1982 a 95. O sea, antes y después de la recesión de 1982. En este caso, de esta serie de tiempo que vemos aquí, lo destacable es que en 1982 en Estados Unidos hubo una gran recesión.
En el caso de México, podríamos analizar también esto con el año anterior y los años de este año, de este año y del año que sigue, y podríamos hacer este análisis. Tenemos esta serie, también les pido que tomen foto de estos datos y también que cuando tengan tiempo los ingresen a un archivo de Excel, así como está, observación, ahorro, ingreso. Vean ustedes que la serie parte de 1970 y termina en 1995. ¿Ya tomaron foto o captura de pantalla? Sí, profesor. Bueno, gracias. Recuerden que les estoy solicitando que estos datos después los ingresen o los capturen en Excel para que hagamos el ejercicio. Yo ya lo tengo capturado y ahorita se los muestro. Aquí, para poder entender esto, vemos que tenemos que hacer dos regresiones, ¿verdad? Vean ustedes. La primera, del 70 al 81, son 12 datos. En total, si contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y de este lado debe de haber 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 26 observaciones. Bueno, vean ustedes aquí que tenemos un periodo del 70 al 81. Son 12 observaciones. Aquí dice N. 1 igual a 12. Del periodo del 82 al 95 son 14 observaciones. Vean ustedes que aquí tenemos un modelo. Esto finalmente es un modelo de regresión. Aquí se le llamó lambda 1, lambda 2, etc. Aquí tenemos otro modelo, ¿no? Y aquí tenemos otro modelo, que este es del 70 al 85. En este último modelo se están incluidas las 26 observaciones. ¿Alguna duda sobre esto? No, profesor. Ok. Entonces, aquí, como vemos y como estaba yo diciendo, tenemos tres regresiones, tres. La primera tiene 12 observaciones, la segunda 14, o sea, la primera se hace desde aquí y cortamos aquí. Y la segunda regresión se hace del 82 al 95. Y luego se hace una tercera regresión tomando a todos los datos, todos los 26 datos. Ok. Dice, la última regresión supone que no hay diferencia entre los dos periodos y por lo tanto estima la relación del ahorro y el ingreso para la totalidad del periodo, que consiste en 26 observaciones. En otras palabras, esta regresión supone que el intercepto, así como el coeficiente de la pendiente, permanecen constantes durante todo el periodo, es decir, no hay cambio. A ver, esto quiere decir que si no hay cambio en la estructura, estamos viendo cambio estructural. Y dice, si no hay cambio en la estructura de este modelo, que es el que contiene a los 26 datos, ¿cómo deberían de ser los coeficientes y la constante? Esta es la constante y este es el coeficiente. Tenemos 3 constantes y 3 coeficientes. Pero si no hay cambio estructural, ¿cómo deberían de ser todos estos? ¿Diferentes o iguales?
¿Iguales? ¿Tendrían que ser iguales? Tendrían que ser iguales. Y la pendiente también tendría que ser iguales, ¿no? Y es lo que dice aquí. Tendría que ser la constante igual y la pendiente tendría que ser igual. Esto sucede si no hay cambio estructural. Si no hay cambio estructural, tiene que suceder esto. Si hay cambios, entonces, si estos no son iguales, entonces hay cambio estructural. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profesor. Ok, muy bien. Entonces, dice, la primera y la segunda regresiones suponen que las regresiones en ambos periodos son distintas. Es decir, el intercepto y los coeficientes de las pendientes son diferentes. Como se indica mediante los parámetros con subíndice en las regresiones anteriores, las U representan los términos de error y las N el número de observaciones. Entonces tendríamos tres regresiones. Aquí está la primera regresión, aquí está la segunda regresión y aquí está la tercera regresión. ¿Verdad? Vean ustedes, aquí, esta es la pendiente, la constante. Esta es la constante del segundo modelo y esta es la constante del tercer modelo. Esta es la pendiente del primer modelo, esta es la pendiente del segundo modelo y esta es la pendiente del tercer modelo. Y dice Shaw, bueno, pues tendrían que ser iguales, ¿no? Tendrían que ser iguales si no hay cambio estructural. Pero si son diferentes, entonces habrá un cambio en la estructura. Dice, las regresiones estimadas indican que la relación entre ahorro y el ingreso no es la misma en los dos subperiodos, o sea, en este y en este. La pendiente en las regresiones anteriores de ahorro-ingreso representa la propensión marginal a ahorrar. Es decir, este concepto ya lo han visto seguramente. Tal vez lo han visto en micro, ¿no? O en macro. Yo creo que en macro. Es decir, el cambio medio en el ahorro como resultado del incremento de $1 en el ingreso personal disponible. En el periodo del 70 al 81, ¿no? La propensión marginal a ahorrar fue de casi 0.08. Aquí está la tasa de cambio, ¿no? En tanto que para el periodo del 82 al 95 fue de casi 0.02. O sea, aquí está. Resulta difícil si este cambio se debió a las políticas económicas del presidente Reagan de aquella época. Lo anterior indica además que quizá no sea adecuada la regresión conjunta, es decir, esta otra, la total. Es decir, en la que reúne las 26 observaciones y efectúa una regresión común sin tener en cuenta las posibles diferencias en los dos subperiodos. Por supuesto, las afirmaciones anteriores necesitan justificarse por pruebas estadísticas apropiadas. Los diagramas de dispersión y las líneas de regresión estimadas se muestran en las siguientes figuras. Los cambios estructurales quizás se deban a diferencias en el intercepto o el coeficiente de la pendiente, o a ambos. ¿Cómo saberlo? Vean ustedes aquí, compañeras y compañeros, ¿dónde está? Este es el modelo 1 y este es el modelo 2. Modelo 1, modelo 2. La gráfica, vean ustedes dónde está el intercepto o la constante. Vean aquí dónde está el intercepto o constante. Pero también vean, tomando esta como línea base,
la pendiente, el ángulo. Si proyectamos aquí sobre una línea recta, la pendiente. Son iguales las líneas de regresión en cuanto a la línea base o a la constante u ordenada al origen y la pendiente. ¿Son iguales, compañeros, compañeras? No son iguales. No son iguales. Es evidente que en los dos modelos, fíjense cómo estamos hablando de lo mismo que se está midiendo, ingreso y ahorro, son las variables que se están relacionando. Sin embargo, con el tiempo, voy a hacer por aquí, no está, pero con el tiempo, entre mayor sea el análisis en el tiempo, las fluctuaciones, puede ser así, puede ser así. Entonces, hay cambios estructurales, ¿no? Aquí se presenta de una forma, la línea de regresión, aquí se presentaría de otra forma, y tal vez acá tendríamos otra forma. Eso quiere decir que es muy difícil sostener en periodos largos de tiempo el pronóstico de un modelo econométrico. ¿Sí me explico con esto, compañeras y compañeros? Esto es muy importante que lo tomen en cuenta ustedes como economistas. Entre mayor sea el periodo de análisis en una serie de tiempo, mayor será o más difícil será sostener que los pronósticos de un modelo econométrico sean adecuados. El algoritmo de la prueba de Shou se presenta aquí. Dice, los mecanismos de la prueba de Shou son los siguientes. Esta es la prueba o el test de Shou, el que me va a decir si hay o no hay cambio estructural. Primero, se estima la regresión que resulta apropiada si no hay inestabilidad en los parámetros. En este caso es la regresión 13, la que contiene a todos los datos. Y se obtiene suma de cuadrados de regresión 3 con N1 más N2 menos K grados de libertad, donde K es el número de parámetros estimado, 2 en este caso. Para el ejemplo, suma de cuadrados de regresión 3 es igual a esta cantidad. Y aquí están los resultados. Sin embargo, de aquí, suma de cuadrados regresión 1, suma de cuadrados regresión 2, suma de cuadrados de regresión 3. Si tienen a la mano su teléfono y pueden tomarle una foto, por favor, tomen la foto de esto. ¿Ya lo hicieron? Sí, profe. Ok. Entonces, con esa imagen que tienen ustedes ahí en su teléfono, vayamos siguiendo aquí. Entonces tenemos que suma de cuadrados de regresión 3 es igual a esta cantidad, 23.248.30. Se llama suma de cuadrados de regresión 3 la suma de cuadrados residual restringida, SCRR. Pues se obtiene al imponer las restricciones de que los coeficientes de los modelos 1 y 2 son iguales. Es decir, las regresiones de los subperiodos no son diferentes. 2. Estime la regresión, en este caso la regresión 1, modelo 1, y se obtiene la suma de los residuos al cuadrado, suma de cuadrado residual, como quieran llamarle. Y en este caso es 1785. 1785.032 con 10 grados de libertad. Obviamente ustedes ya saben cómo se obtiene esto porque solamente es hacer el modelo, ¿no?
Ok. Bueno. Luego, estime la regresión 2. O sea, que recuerden que hay 3 modelos. Se estima la regresión 2 y se obtienen igual la suma de cuadros de regresión. Y en este caso es 10.005.22. Aquí está 10.005.22 con 12 grados de libertad. 4. Como los dos conjuntos de muestras se consideran independientes, se puede sumar suma de cuadrados de regresión 1 y suma de cuadrados de regresión 2 para obtener lo que se puede llamar suma de cuadrados residual no restringida. Suma de cuadrados residual no restringida es igual a la suma de los cuadrados de regresión 1 y 2, ¿no? Y en este caso es 1785.032 más 10.005.22 nos da un resultado. Sumas de cuadrados de regresión no restringida, 11.790.25. Ahora, la idea fundamental de la prueba de Show es que si de hecho no existe un cambio estructural, es decir, las regresiones 1 y 2 son esencialmente las mismas, estos dos conceptos no deben ser estadísticamente diferentes. Por tanto, tenemos esta fórmula. Suma de cuadrados de la regresión residual restringida, sumas de cuadrados de la regresión restringida y suma de cuadrados de la regresión no restringida. Si hacemos esto, nos dará este resultado. Si hacemos estos cálculos, nos va a dar como resultado 10.69. 10.69. Ahora, lo más importante es las hipótesis. Shaw demostró que según la hipótesis nula dice las restricciones 1 y 2 son iguales. Es decir, no hay cambio estructural. Entonces aquí tenemos hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula, compañeros? Compañeros, compañeras. H0 es igual a 0. Aquí solamente tienen que leer lo que estoy poniendo entre esto. No hay cambios estructurales ni rupturas. Ok. No hay cambios estructurales. Y la alterna ¿qué será? Que sí hay cambios estructurales. Hay cambios estructurales. Ajá. Entonces, si nosotros consideramos a la f, a la razón de f dada antes, se sigue una distribución f con k y n1 más n2 menos 2k grados de libertad en el numerador y denominador respectivamente. Por tanto, no rechazamos la hipótesis nula de estabilidad paramétrica
Estabilidad, aquí tenemos otro concepto. Y esto es exactamente igual a no hay cambios estructurales. Estabilidad paramétrica es sinónimo de decir no hay cambios estructurales en la hipótesis nula. ¿Están de acuerdo? Otra forma de decir H0 sería decir H0 hay estabilidad paramétrica. Contra la alterna no hay estabilidad paramétrica. Es lo mismo. Cualquiera de las dos está bien. Entonces, aquí dice, si el valor f calculado en la aplicación no excede del valor crítico de f obtenido en la tabla de f en el nivel de elegido de significancia o el valor p, en este caso se justificaría la regresión conjunta restringida. Por el contrario, si el valor f calculado excede el valor crítico, rechazamos la hipótesis de la estabilidad paramétrica y concluimos que las regresiones 1 y 2 son diferentes, en cuyo caso la regresión 3 es de dudoso valor, por decirlo menos. Bueno, quiero que escriban, por favor, las hipótesis planteadas o redactadas de forma diferente, pero que son lo mismo. ¿Ya lo hicieron? Ya, profesor. Ok, bueno. Recuerden que el concepto de valor P, la regla de decisión sobre valor P, se aplica para cualquier prueba de hipótesis, no importa de lo que se esté hablando. Solo hay que tener en cuenta primero plantear correctamente la hipótesis, recordar un nivel de significancia de alfa de 0.05 y el texto o cómo se identifica la prueba de hipótesis. Bueno, en este caso tenemos un valor calculado de 10.69. Ahora, para hacerlo más rápido, solamente es demostrar que aquí tenemos los datos originales, ¿no? Aquí está la primera regresión, o en este caso es la regresión 3 porque hay 26 observaciones. Aquí están los datos que se estuvieron manejando en la lámina. Aquí está la regresión 1 con 12 observaciones y aquí está la regresión 2 con 14 observaciones. Vean cómo la suma de cuadrados de los residuos coincide con la presentado en la lámina. Solo quería demostrarlo. Aquí están los resultados, los coeficientes y los demás indicadores. Pero bueno, voy a hacer la regresión en Gretel. Y aquí están la serie,
las 26 observaciones. Aquí está ahorro, las 26 observaciones, y aquí está ingreso. ¿Quién depende de quién? ¿Recuerdan? El ahorro depende del ingreso. Ahorro depende de ingreso. Entonces el modelo, ¿quién es la variable dependiente, compañeros, compañeras? El ahorro. Muy bien, el ahorro. Muy bien, el ahorro. Entonces tengo que regresar. Aquí la variable ahorro y la regresora, pues no me queda más que el ingreso. Aceptar. Aquí. Ahora ya tengo los resultados del modelo. Vean cómo aquí está el coeficiente de la constante, o la ordenada al origen, y el coeficiente de ingreso. Si lo vemos aquí en Excel, los coeficientes de los 26 datos tiene que ser igual que estos dos. Constante 62.44, 62.44, y aquí el coeficiente de ingreso 0.0376, vamos a ver acá, 0.0376, exactamente lo mismo en Excel y en Gretel. Pero en Gretel yo voy a ver aquí donde dice en la pestaña contrastes, aquí dice contraste de show, y vean cómo de forma incluso automática me muestra la partición, dice observación en la cual dividir la muestra. Recuerden que se empezó a dividir a partir de 1982. Aquí en esta tabla, la primera regresión fue del 70 al 81. Si contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, a partir de la observación 13, se hace el otro modelo. Y aquí ya, incluso el software me lo indica a partir de la observación 13. Solo le digo aceptar. Y ahí está. Dice regresión aumentada para el contraste de show. Contraste de show. Y el dato que yo obtuve en el análisis con la fórmula fue de 10.69, redondeado, 10.69. ¿Cuánto obtengo en el software? Obtengo 10.68. Aquí tengo un dato bastante aproximado. En la lámina está redondeado, pero nos da el mismo valor. Con un valor P de 0.0006. El valor P es 0.0006. ¿Cómo es este valor en comparación con el valor de alfa de 0.05? ¿Podría repetirlo, perdone? El valor Menor. el valor 0.0006, ¿cómo es en comparación con el valor de alfa 0.05? Menor. Menor.
La regla de decisión que deben de tener siempre a la mano. ¿Qué decisión debo tomar con relación a las hipótesis? Se decide rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la regla de decisión, compañero? ¿Alguien que me diga las reglas de decisión, por favor? Bueno, como el valor P, que en este caso es 0.0006, es menor que el nivel de significancia de alfa de 0.05, rechazamos la hipótesis nula de estabilidad paramétrica o la hipótesis nula que dice que no hay cambios estructurales, y en su lugar aceptamos la hipótesis alterna que dice que no hay estabilidad paramétrica o que hay cambios estructurales. Con esa regla de decisión se puede interpretar el test de Shou considerando el valor P que indique el contraste de Shou. ¿Dudas, comentarios, compañeros? No, profe, creo que no. Ok. No, profe. Con eso se da por concluida la sesión del día de hoy. La siguiente sesión haré un ejercicio con variables dummy y con esto también se da por concluida la unidad número 3. De acuerdo, profesor. Voy a mostrar aquí, hemos tocado todos los temas, la unidad 3, temas adicionales del modelo de regresión lineal múltiple, formas funcionales del modelo, formas logarítmicas y polinómicas, ya lo vimos, omisión de variables relevantes, error de especificación, también problemas con los datos, los problemas con los estimadores bajo presencia de multicolinealidad, las pruebas para detectar multicolinealidad, como son factor de inflador de varianza o de inflación de varianza, y la condición de número, que también se llama valores propios. Vimos análisis de regresión múltiple con información cualitativa, llamadas dummy, con una sola variable binaria independiente o con uso de variables binarias de categorías múltiples. La interacción en la que intervienen variables binarias y contrastes de cambio estructural, en este caso el test de Shou. Hemos visto los temas que toca la unidad número 3. ¿Alguna duda o comentario, compañeros? No, profesor, ninguna de mi parte. Bueno,